De la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Hace un ratito conversaba con Marisol Espinosa y le pregunté muy brevemente sobre lo que sucedió ayer en la Comisión de Constitución del Congreso, y se lo resumo porque lo comenté muy temprano también, y tiene que ver con lo que yo he dicho es una simulación, es decir, determinados partidos políticos dicen o se expresan, por lo menos en los medios de comunicación, como una gran voluntad de hacer las reformas que se requieren para hacer que la política realmente mejore en su calidad, no solo de representación, sino también de planteamientos y propuestas de las políticas públicas que podrían resolver los problemas a la gente. Pero cuando se entran a los temas centrales, lo que pasa es que los acuerdos se diluyen, ya la gente no quiere impulsarlos, porque es interpelarse ellos mismos, es ponerse en apuros ellos mismos, y creo que cuanto más larga puedan hacer esa posibilidad, pues van a seguir pateando, así la bancada mayoritaria sea la que, a través de Patricia Zoraide, en este caso preside esa subcomisión, que recordarán ustedes, el presidente de la Comisión de Constitución dijo que solo será un insumo, y ayer ha dicho que 400 artículos son mucho trabajo, y que lo que habría que ver es los que puedan simplemente ayudar las cosas para el 2018. Otra vez, la lógica del parche que tantos problemas nos ha traído. Pero dentro de esa reforma, dentro de ese planteamiento, pues hay algunas situaciones que son muy importantes y que deberían más bien ser parte ya del consenso, como por ejemplo los temas vinculados a la participación de determinados sectores, como las mujeres, en la política. Pero cuando las mujeres participan en la política, no solo lo hacen en desigualdad de oportunidades, sino que además tienen y son víctimas de una serie de problemas, y el acoso político es uno que se expresa lamentablemente muy frecuentemente. Estamos con Diana Miloslavic, ella hace parte de Flora Tristán, es coordinadora del programa de participación política de Flora Tristán, y ella, junto con otras instituciones, entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones e IDEA Internacional, han publicado este libro, que es Acoso Político en el Perú, una mirada desde los recientes procesos electorales. Y aquí hacen hallazgos muy importantes sobre este tema, pero además avanzan en algunos planteamientos para tratar de afrontarlos o enfrentarlos debidamente. Ella está con nosotros esta mañana. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. ¿Qué dice la información? ¿Qué dice los estudios? ¿Qué dicen los estudios? Porque antes se hablaba de acoso político en contra de funcionarias o de mujeres que han accedido ya a un cargo público en su gestión, ¿no es cierto? Regidoras, consejeras o congresistas, alcaldesas y otras. Sí. Pero ahora ustedes han ido más allá y también han empezado a mirar en quienes aspiran a hacerlo. ¿Qué cosa es lo que han encontrado? ¿Cuáles son los datos más saltantes? Mira, los datos más saltantes es en esa muestra, el 26% manifestó vivir el acoso político, es decir, 3 de cada 10 candidatas en las últimas elecciones manifestaron. Luego hemos desarrollado un poco más este asunto de quiénes son, porque también nos interesaba saber quiénes eran estas mujeres que decían haber vivido acoso político en el proceso electoral. El 65% eran nuevas en la política, lo cual también nos preocupa, porque por un lado dicen que a las mujeres no les interesa la política, entonces cuando les interesa las hostilizan, y entonces lo más probable es que este 65% que ya vivió situaciones de acoso político en el proceso electoral, no sabemos si van a regresar en el nuevo proceso. El 45% eran jóvenes, también yo creo que eso es importante. Otra de las cosas que a nosotros nos ha parecido relevante es que el 56% eran solteras con hijos. ¿No? El 31% eran indígenas. ¿Cuánto? ¿No? Indígenas. 35%. El 31%. Y los lugares donde hubo mayor denuncias o expresiones de acoso políticos fueron Ayacucho, Apurímac y Puno. Y también eso nos preguntábamos qué características hay en estas regiones para que se expresaran como los lugares con mayor frecuencia. Vamos a entrar a las características de las zonas y por qué ahí se producen con determinadas características. Pero quisiera yo ir, porque los datos dan cuenta, es decir, mujeres nuevas, jóvenes,
que, digamos, solteras y que tienen hijos, o sea, que además de tener una situación familiar difícil, porque tienen que sacar adelante a su familia, optan por entrar a la política, todas ellas se encuentran con un portazo, que es el acoso político que probablemente las desanime. Sí, pero también había una cosa interesante, el 85% de estas candidatas tenían educación superior, o de universidades o de institutos, lo cual también fue una sorpresa, porque esto ha ido variando en los últimos 15 años. Hay una participación de las mujeres con educación superior o técnica superior, ¿no? De acuerdo. Pero ¿cuáles son, Diana, las expresiones más cotidianas del acoso político a las mujeres? Ya, lo que ellas manifestaron, el 91% que habían tenido una violencia psicológica, el 22% física, el 4% agresiones sexuales. Los agresores, ¿no? En este proceso dijeron manifestar que el 45% habían sido de otras organizaciones políticas, el 25% habían sido de su propia organización política, lo cual es preocupante, y el 23% habían sido agresiones de los medios de comunicación, lo cual también nos sorprendió. O sea que hay una estigmatización de los medios en contra de las mujeres que en política participan. Ahora, otra cosa que también vimos es que solamente el 34% reportó los casos fueron denunciados, ¿no? Y los casos se denunciaron ¿dónde? A sus propias organizaciones políticas, el 36%, el 25% se hizo a través de los medios de comunicación y el 16% se hizo a la policía o al Ministerio Público. Y también hubo otro 16% en otros, ¿no es cierto?, que fueron el Centro de Emergencia Mujer, la Defensoría del Pueblo, en fin, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Pero Mujer. Digamos, el primer espacio donde consideran a las mujeres que son víctimas del acoso político es su propia organización, pero a la vez eso contrasta con el dato de que ahí también parte de esas hostilizaciones se han producido por sus propios pares. Y por las organizaciones políticas y los movimientos, por lo general no tienen en su estructura interna comisiones, ¿no?, de ética, de vigilancia en los procesos electorales donde se recepcionen este tipo de denuncias, ¿no? ¿Hay alguna que sí? Digamos que la experiencia que ustedes les ha dado el hecho de ir a constatar qué pasa en las opciones políticas, que haya entendido como un problema y que sí tenga por lo menos un mecanismo, que puede ser precario, pero que atiende este tipo de situaciones, o ninguna. Bueno, en el proceso electoral hubo un pacto ético electoral que lo promovió el Jurado Nacional de Elecciones, donde uno de los artículos era que se hacía un llamado a los partidos y movimientos políticos de considerar el acoso político y tratar de evitarlo, en fin, y hubo un compromiso de las organizaciones. Lo que hay es tanto la Defensoría del Pueblo como el Jurado Nacional de Elecciones y también las organizaciones como Flora, Manuela Ramos, Calandria, nosotros hemos ido registrando. Nosotros tenemos un registro que queremos que termine siendo parte de un observatorio. Y además, en este proceso de hace ya más de año y medio, la Ministerio de la Mujer creó una mesa de seguimiento de la participación política de las mujeres, donde están los organismos electorales, está la Defensoría del Pueblo, está también Flora, Manuela, Calandria, está Idea Internacional, y entonces el Ministerio también ha ido un poco recepcionando los casos, y producto de ello ha sido que el año pasado, a portas del cambio de gobierno, cuando se promulga el plan de violencia familiar plan de violencia de género al 2021, el Estado peruano reconoce, entre las muchas formas de violencia, reconoce el acoso político, como reconoce el acoso callejero, la violencia obstétrica, esterilizaciones forzadas, o sea, reconoce el Estado peruano varios tipos de violencia. Y dentro de ellas, digamos, incorpora a lo reconoce como una forma de violencia que se da, digamos, en la política, ¿no? Sí, y en el Congreso de la República, donde es que hay que darle una respuesta legal al tema, ojalá
de lo que se constituye dentro de poco un código electoral o una reforma política, porque lo otro son como expresiones de buena voluntad que buscan de alguna manera generar espacio de discusión o hacer más visible el problema. Pero, digamos, en el ámbito legal, en el Congreso, ¿han tenido ustedes aliados, aliadas, que hayan conducido esto, que ustedes digan, muestran una preocupación por el tema? Bueno, en la legislatura anterior nosotros tuvimos la iniciativa 1903, que la presentamos con Verónica Mendoza y la Red Nacional de Autoridades Mujeres. Se quedó agendada en el Pleno, en junio del 2011 no salió, y entonces presentamos una nueva iniciativa con la congresista Indira Wilca y Marisa Grave en este Congreso. Está para el dictamen en Constitución y en Justicia, y ciertamente entre la iniciativa anterior y esta hay una mejora sustancial, porque en la primera iniciativa básicamente estábamos pidiendo un cambio en el Código Penal, ¿no es cierto?, para los casos de acoso político, y una modificación en servir. En este caso nosotros hemos abierto varios caminos, incluyendo la sanción administrativa, y que también la colocamos en las conversaciones con el Jurado Nacional de Elecciones, en la propuesta de Código Electoral que hace el jurado con la OMPE y la RENIEC. Entonces el jurado, en la propuesta que hace, coloca la figura de acoso político, diciendo de que en el caso de que se verifique un caso de acoso político en un proceso electoral, se le daría una sanción de 20 UITs a la agrupación política. Claro, eso entra... o sea, eso está en la propuesta que hacen los entes electorales con otros... Y la subcomisión de Patricia Donaire, también lo incorpora. Lo incorpora en los mismos términos, sino que rebaja la sanción a 10 a 10 OITs, pero incluye algo que no estaba en la propuesta inicial, que es que la posibilidad de ser excluido del proceso electoral. Ah, bueno, pero está bien, o sea, digamos, sacarían una agrupación política si es que se logra probar de que hay acoso político en el proceso electoral. Entonces, eso era ya una ganancia que, digamos, si es que entraba al debate como un predictamen la propuesta de la congresista Donaire, que ahora ha quedado prácticamente paralizada, ¿no? Sí, ninguneada. La propia bancada, su propia bancada ha sido la que ha parado el asunto, ¿no? O sea, el presidente de la comisión es fujimorista y, digamos, uno de los que ayer tomó la palabra y se peleó abiertamente con Donaire fue Galarreta, que es, digamos, el vocero, o sea, nada más ni nada menos. Pero sí, entrara a discusión lo que plantean los entes electorales y organizaciones de sociedad civil, o entrara por la subcomisión, este es un tema que en principio debería estar como asegurado en términos de los cambios que hay que hacer en esto. Había en las tres propuestas, tanto la de la subcomisión de la congresista Donaire, la propuesta de los organismos electorales y la del Ejecutivo, por ejemplo, los tres tenían lo de paridad, ¿no es cierto?, y alternancia, era consenso. Probablemente esperemos que en estos parches que haya entre lo de paridad, que no había nadie que se opusiera, porque en el caso de la figura de acoso político lo tenía la subcomisión de la congresista Donaire, lo tenía la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, y la del Ejecutivo no lo tenía, y era contradictorio porque el Ministerio de la Mujer ya estaba dando una respuesta, buscando una respuesta, ya había dado una opinión a la iniciativa de ley sobre acoso político que se había presentado al Congreso, en esa que te menciono, la 673, ¿no? Que la gente está haciendo como que hay poca coordinación entre el Ejecutivo. Yo creo que lo que hay es un juego, es una simulación. Todos quieren dar a entender que están preocupados por el problema, pero en el fondo muy pocos son los que quieren cambiar las cosas. Ahora, nosotros, pero nosotros seguimos avanzando, ¿no? Nosotros bien, ¿no? Y esto... estamos a puertas de hacer una nueva reporte investigación, lo estamos haciendo en San Martín, en Amazonas, Puno y Junín, y lo vamos a seguir investigando esta figura de acoso político que ha sido reconocida por la Convención de Belén do Pará en el marco de la OEA, para ver cómo se expresa en las organizaciones políticas, en los gremios, en los colegios profesionales, para decir de que eso no es solamente
un fenómeno que se está dando en el ámbito, en la política, sí, sino pues. también en la forma de democracia que estamos construyendo, sí, pues. en otro tipo de espacios, ¿no? O sea, para ampliarlo. Y también hemos tenido ayer una reunión con el jefe de la OMPE, nos ha recibido, y también estamos pidiéndole a él que queremos hacer un reporte de la relación que hay entre acoso y revocatoria de mujeres en autoridades vinculados a temas de corrupción. Ya. Entonces, bueno, ahí sí, pues, estamos. hay varios temas. No, yo felicito de verdad la iniciativa, creo que han hecho un trabajo formidable y hay que seguir impulsando, y por favor en este espacio, en este modesto espacio, siempre va a haber lugar para poder seguir hablando de estos temas. Lamentablemente tengo que terminar porque me están haciendo Sí, señas gracias. ahí, pero... Para decirles que no es solamente el caso de Perú, o sea, están sí, pues, mucho más otro avanzados en Ecuador, en Bolivia y ahora en México, ¿no? Sí, pues hay que seguir. Muchísimas gracias. Diana a ti, a ustedes, sí, gracias. Hasta el día de mañana a las 8 en punto aquí en Derecho.